Bueno, como habíamos visto la clase pasada, entonces comenzamos con la parte de farmacología, ¿sí? Del sistema endocrino y sobre todo la parte de diabetes en esta primera fase. Y después les voy a explicar cuando comencemos con corticoides por qué elegí diabetes primero y dejé los otros temas para atrás, que tienen en común los otros tres que la diabetes todavía, que diabetes no tiene. ¿Ah? Bueno, ayer entonces hablamos para tener un poco noción, ¿sí? De qué implicaba el sistema endocrino, la parte del páncreas, hablamos de la insulina, hablamos de cómo se controla, ¿sí? La secreción de insulina, que la glucosa era el principal secretagogo, pero que había también otras sustancias llamadas incretinas que también podían modificar la secreción de insulina, ¿sí? Y hablamos de que había diferentes tratamientos, ¿verdad? Tratamientos para la diabetes que eran de forma sobre todo subcutánea la insulina, y después había tratamientos por vía oral, mayoritariamente para los pacientes diabéticos tipo 2, pero que ya la diabetes tipo 2 no se le denominaba diabetes insulino independiente, porque hoy en día los diabéticos tipo 2 también se están tratando con insulina cuando no responden adecuadamente a la medicación. De las insulinas, ¿sí, chiquilines? Hablamos de que había diferentes tipos. Opa. Voy a ir un poquito para atrás para repasar alguna cosilla de lo que hablamos. Habíamos hablado de que había diferentes tipos, ¿sí? Que estaba la insulina, las insulinas rápidas o ultra rápidas. La que se consideraba rápida era la insulina humana. Dijimos que era una insulina que era sintetizada por ingeniería recombinante, y que tenía exactamente la misma cadena de aminoácidos que la insulina que nosotros producimos. ¿Tá? Cuando la insulina estaba, o sea, era humana, o sea, imitando exactamente lo que produce el ser humano, ¿sí? La insulina lo que tenía era que circulaba como hexámeros, dijimos, como de a 6 juntitos. Entonces eso hacía que cuando uno inyecta, ¿sí? A nivel subcutáneo, hay un tiempo entre que esos 6 se separan para después quedarse como de a 2 y después de a 1. Y esos de a 1, ¿sí? Esos monómeros, son los que se unen a los receptores de insulina en los órganos blancos, que habíamos hablado mucho de que los órganos blancos de la insulina, los órganos blancos de la insulina son el hígado, el tejido adiposo y el músculo. ¿Está? Entonces, como ese tiempo para que de esos 6 que viajan juntos se pasen a 1, son varios minutos, entre 20, 30 minutos, es que a la industria, como les decíamos, se le había ocurrido la maravillosa idea de que capaz que era mejor poder sintetizar insulinas que ya en la forma farmacéutica, ya en solución, estuvieran en forma de monómeros. Entonces, ese tiempo que se pierde para que se separen, no está. Y eso lo que hace es que el comienzo de acción sea mucho más rápido. Y para los pacientes es mucho más sencillo ajustar eso al tiempo de las comidas. ¿Tá? Entonces ahí se habían sintetizado 3 tipos, la lispro, la aspart y la glulicina, ¿tá? Que son insulinas que se consideran ahora como ultra rápidas, ¿tá? Y que la parte de qué es lo que hace que la insulina sea ultra rápida, bueno, que hay modificaciones en la cadena de aminoácidos, ¿tá? Muchos de los aminoácidos que se modifican, son los que les dan los nombres a la insulina. Vieron que Lispro dice la modificación es de lisina y de prolina, ¿tá? En la glulicina también, glutámico, asparagina, lisina, bueno. Como yo les dije, para mí no es importante que ustedes se acuerden de las modificaciones, pero sí es muy importante que se acuerden de los nombres de las insulinas.
cuáles son rápidas y cuáles son lentas. Bueno, entonces estas que tenían modificaciones, se hicieron modificaciones para que ellas viajen ya como monómeros, entonces en el momento en que la persona se inyecta la insulina está prácticamente ya casi disponible para ejercer su acción. Después estaba la otra que se usó durante mucho tiempo, que era la NPH, que hablamos ayer que tenía, sí, una mayor cantidad de zinc y de protamina, y al tener ese zinc y esa protamina, lo que hacía era, ¿sí?, estabilizar mucho más los hexámeros, y entonces se liberaba mucho más lento desde el lugar de la inyección la insulina, y con eso las acciones eran mucho más lentas, el perfil en sangre es mucho más achatado, ¿tá? Pero esta NPH, dependiendo de los pacientes, en algunos casos se tenía que inyectar 2 veces al día, ¿tá? O sea, una en la mañana y una en la tarde, ¿tá? La NPH tenía un perfil, como yo les decía ayer, como tipo un cerro, mucho más achatado. Las de arriba, la cristalina, la lipro, la asparta y la glucina, tenían perfiles bien agudos, bien como para responder antes, o sea, para responder no, para ser inyectadas justo antes de comer, ¿sí? Y de esa forma estar preparados para tener insulina al momento de la comida, ¿tá? Y en cambio la NPH es como más para tener una insulina básica. Como la NPH se tenía que inyectar 2 veces por día en muchos casos, salieron al mercado las insulinas lentas, ¿tá? Glargina y Detemir, ¿tá? Salieron estas primero, pero en general no se usan demasiado, las que están a disposición son caras. Hasta hace poco las manejaba solamente el Fondo Nacional de Recursos, o sea, el diabetólogo tenía que hacer un papel, decir que el paciente había sido un buen cumplidor y que a pesar de cumplir todas las cosas requeridas por el médico, no tenía un buen control de la glucosa. Y entonces, bueno, se le daba la insulina glargina, la insulina Detemir, ¿tá? Estas insulinas también están pensadas para ser las insulinas basales, las que le dan al paciente un nivel de insulina estable durante todo el día que le permite, ¿sí?, que no tenga grandes oscilaciones en sus niveles de glucosa, ¿tá? Y nuevamente, y enfrentando las necesidades del paciente, la industria farmacéutica salía nuevamente a tratar de responder a las necesidades, sacando al mercado una insulina bifásica, ¿tá? El paciente antes, para obtener el pico, se daba una inyección, el pico alto, aquel que decíamos como el Aconcagua, y después para tener la basal se daba otra inyección de NPH o de glargina. Bueno, acá con la insulina bifásica, la aspartica, hay un porcentaje de eso que se inyecta que se va a liberar muy rápidamente y va a ser el pico, y el otro porcentaje que queda se va a liberar, ese 70%, se va a liberar muy lentamente y va a dar lugar a los niveles de insulina basal. ¿Ah? Un poco repasando lo que habíamos visto ayer a última hora. Después fuimos, ¿sí?, a la parte de tratamientos orales. Y hablamos de que los tratamientos orales se dividían como en 3 grandes grupos. Los insulinosecretores, o sea, aquellos fármacos que trabajan sobre el páncreas, ¿no? Pues si la insulina se secreta en el páncreas y soy un insulinosecretor, mi lugar de trabajo principal va a ser el páncreas, ¿tá? Y promueven la liberación de insulina. O sea, son secretagogos de insulina. Están los insulinos sensibilizadores, que son fármacos que no trabajan a nivel del páncreas, lo que hacen es trabajar a nivel de los órganos blancos de la insulina. O sea, hacen que esos órganos se sensibilicen a la insulina. ¿Se acuerdan que una de las cosas que hablábamos de la diabetes tipo 2, ¿sí?, era que los pacientes con diabetes tipo 2 podían tener un nivel de insulina disminuido, o lo otro que le podía suceder era que la sensibilidad de los órganos blancos a la insulina no fuera la adecuada. Bueno, estos fármacos, los insulinos sensibilizadores, actúan sobre eso,
disminuyendo la resistencia a la insulina. Entonces, ayer había una compañera que comentaba que a ella, ella estaba en un estadio en el que se llamaba resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, estos fármacos ayudan a sensibilizarlo y hay un mejor, ¿sí?, uso de la glucosa por parte de estos órganos. Y después había otros que se llaman potenciadores de las incretinas, que son fármacos que inhiben la degradación de las incretinas o que emulan, mimetizan, imitan su acción. ¿Tá? Y estos también son fármacos más nuevos, ¿tá? Y se basan en el conocimiento de que si las incretinas, que son las que nosotros secretamos después de comer, ayudan al páncreas a secretar insulina, ¿tá? Es importante tenerlas durante mucho tiempo en circulación, porque entonces la estimulación sobre el páncreas es importante. ¿Qué se vio? Que las incretinas duran muy poco tiempo en circulación porque se degradan por una enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, y entonces lo que ocurre es que nuevamente uno de los blancos que encontró la industria fue inhibir esa enzima. Es decir, bueno, si yo logro inhibir esa enzima, las incretinas van a estar durante más tiempo en circulación y por lo tanto van a hacer mejor acción sobre el páncreas. ¿Tá? Y después, que les dije, me faltó uno acá que lo agregué en el otro, son aquellos que son capaces de inhibir la resorción de glucosa a nivel renal. ¿Tá? Pero los vamos a ir viendo todos. Bueno, acá vimos los sitios de acción, hablamos de los diferentes grupos, hablamos de que a los insulinos secretores se los llama hipoglicemiantes, porque además es su mayor efecto adverso causar hipoglicemia. ¿Se acuerdan que les dije ayer? La hiperglicemia, ¿tá?, es un cuadro que no es grave, ¿sí?, pero que sí es importante tratar, ¿tá?, por sus consecuencias a largo plazo. En cambio, la hipoglicemia es un cuadro agudo y grave. O sea, hay que tratarla ya. ¿Se acuerdan que hablamos de que los pacientes que sufren de hipoglicemia, por ejemplo, después de un tratamiento con insulina, se dan cuenta enseguida, tienen sudoración fría, vértigos, pueden llegar a tener mareos, ¿tá?, taquicardia, y entonces esos pacientes saben que lo que necesitan es consumir azúcar rápida. ¿Ah? Los insulinos sensibilizadores no tienen como efecto adverso causar hipoglicemia porque no aumentan la secreción de insulina por parte del páncreas, entonces no tienen la capacidad como de bajar rápidamente los niveles de glucosa. Entonces a ellos se los conoce como antihiperglicemiantes. ¿Ah? O sea, no dejan que haya hiperglicemia, ¿tá?, pero no promueven la hipoglicemia. ¿Tá? Bueno, los potenciadores de las incretinas promueven de forma indirecta la secreción de insulina y los inhibidores de ese nombrete que está ahí, el CGLT2, que es el transportador de glucosa a nivel renal tipo 2, ¿tá?, que inhiben la reabsorción de glucosa a nivel renal. ¿Ah? Ayer hablamos de las sulfonilureas y dijimos que actuaban a nivel directamente del páncreas, que son secretagogos de insulina, porque bloquean los canales de potasio ATP dependientes, y que eso provocaba la despolarización, la posterior entrada de calcio a la célula beta pancreática y luego la secreción de insulina. Hablamos de que había de primera, de segunda y de tercera generación, que últimamente las más usadas son las de segunda y tercera generación, la glimepirida, la glibenclamida, la glicazida, ¿tá?, pero que estos fármacos dejaron de ser de primera elección en diabetes por varias cosas. Uno, porque pueden promover el aumento de peso y muchos de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso y uno no quiere que eso aumente. Otro, porque
Aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, porque esos canales que ellos inhiben a nivel del páncreas, canales de potasio ATP dependientes que inhiben a nivel del páncreas, son canales que también se encuentran a nivel de los vasos. Y en los vasos, inhibir esos canales promueve la entrada de calcio y con eso vasoconstricciones. O sea, empeoraría, por ejemplo, una hipertensión. ¿Tá? Y además en los ancianos dan el riesgo de hipoglicemia. ¿Tá? Así que fueron sacados del primer lugar. Sus primas, hermanas, las meglitinidas, tienen un mecanismo de acción igualito, ¿tá? Y vamos a decir, el plus que tienen, lo positivo que tienen las meglitinidas era que tenían una acción muy corta y potente. Entonces yo le decía, es como pensar que fueran para hacer una comparación, como que fueran las insulinas rápidas. Es un tipo de fármaco que yo lo podría dar justo antes de la comida para evitar el aumento de la glicemia postprandial. Postprandial era después de las comidas. Pero no se usan mucho. Después llegamos a la que es de primera generación, de primera elección en el tratamiento de diabetes, que es la metformina, que dijimos que no es un secretagogue de insulina, sino que es un insulino sensibilizador. ¿tá? Es un fármaco que actúa a nivel de los órganos blancos para mejorar la utilización de glucosa. ¿tá? ¿Cómo hace eso? Bueno, por la activación de esa enzima que se llama la AMP quinasa, pero siempre hay que tener en cuenta que el paciente tiene que tener insulina. Entonces hay pacientes que ya, diabéticos tipo 2, que ya están en un estadio más avanzado de la enfermedad y ya tienen muy poca secreción de insulina endógena. Entonces, a los pacientes en ese caso lo que se hace es se les coadministra insulina para que pueda actuar con la metformina. ¿tá? Eso de que no actúa sin insulina endógena, mejor dicho, podríamos decir, no actúa sin insulina, ya sea que se la demos al paciente o ya sea que el paciente todavía tenga un páncreas que le funciona bien y esté secretando su propia insulina. ¿tá? Desde el punto de vista de la eficacia, dijimos que era muy buena, no aumenta de peso, no tiene los riesgos cardiovasculares que tiene las sulfonilureas, baja bastante también la hemoglobina glicosilada, también es buena porque mejora los perfiles de lípidos, igual que las sulfonilureas de colesterol y triglicéridos, ¿tá? Tiene algunos efectos adversos, sobre todo al principio del tratamiento, ¿sí? Y el efecto adverso más grave, que es la acidosis láctica, ¿tá? Se da sobre todo en pacientes en los cuales la función renal, ¿sí? F renal ahí es función, la función renal esté bien conservada, entonces es bastante raro. Cuando el paciente tiene problemas renales, acuérdense que dijimos que los riñones eran uno de los órganos que sufrían mucho con la diabetes, cuando el paciente comienza a tener funcionalidad renal disminuida, hay que hacer ajustes de dosis. O en pacientes añosos que ya tienen una función renal disminuida, también hay que hacer ajustes de dosis. ¿tá? Una cosa súper importante de la metformina es que es un fármaco que tiene formas farmacéuticas de liberación inmediata y de liberación prolongada. ¿tá? Entonces, es extremadamente importante, sobre todo cuando el paciente está recibiendo formas de liberación prolongada, hacer una buena educación para que el paciente no modifique en nada la forma farmacéutica. ¿tá? Eso es súper importante. Y ni que hablar, que es muy importante que en la farmacia haya ¿sí? una buena distinción de las formas farmacéuticas de liberación inmediata y de las de liberación prolongada. ¿tá? Porque obviamente sería un error de dispensación bastante complejo darle a un paciente una forma farmacéutica por otra. ¿tá? Las glitazonas. ¿tá? Estas son otras que también necesitan insulina para su acción, como dice más abajo. La rosiglitazona, la pioglitazona, no son tan usadas. ¿tá? La rosiglitazona tuvo una alerta por efecto adverso hace unos años,
efectos adversos cardiovasculares, ¿tá? Y no fue retirada del mercado, pero bueno, se recomienda no iniciar nuevos tratamientos con este fármaco, ¿tá? Y bueno, el mecanismo de acción es que son agonistas de receptores a nivel nuclear. Y ese agonismo de receptores lo que estimula es la síntesis de todas las enzimas que están involucradas en la glucólisis, ¿tá? O sea, en el metabolismo glucídico, ¿tá? Entonces, por ejemplo, sobre todo en tejido adiposo, ¿tá? Actúan promoviendo la utilización de glucosa. Lo que tienen es que pueden llegar a dar aumento de peso, sobre todo por su acción a nivel del tejido adiposo. ¿Ah? Bueno, lo que les decía acá es la rosiglitazona aumenta el riesgo de falla cardíaca y no se permiten comienzos de nuevos tratamientos con este fármaco. Entonces, vimos las sulfonilureas que eran secretagogos, los insulinos sensibilizadores que tenemos a la metformina y a las glitazonas, ¿tá? Y ahora vamos al otro grupo que son los potenciadores de las incretinas. O sea, son fármacos que lo que hacen es inhibir a esa enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, es DPP4, me quedaron 2D y una P y es al revés, es una D y 2P, y como inhiben esa enzima, las incretinas, en vez de disminuir su concentración rápidamente, ¿tá? Se mantienen sus niveles mucho más altos en el tiempo. Y al mantenerse más altos en el tiempo, actúan a nivel del páncreas y promueven la liberación de insulina por parte del páncreas y a su vez inhiben la liberación de glucagón, que es la hormona que hace subir los niveles de glucosa. Estos fármacos, además, tienen una acción por mantener los niveles de incretinas altos, tienen una acción sobre, ¿tá?, las señales del hambre a nivel del sistema nervioso. Y entonces son muy recomendados porque tampoco promueven el aumento de peso, ¿tá? Teniendo en cuenta que tenemos una población, ¿sí?, que tiende a tener sobrepeso en diabetes, bueno, es importante, ¿tá?, tener un fármaco que inhiba la sensación de hambre, ¿tá? Ese es un gran plus de las incretinas. Punto a favor, ¿tá? Es un poco lo que quiere decir. Reduce, o sea, estimula la producción de insulina por parte del páncreas. Esto hay gente que está estudiando si promueve el crecimiento de las células beta, que son las que secretan insulina, pero además, esto es lo que les decía, controla el apetito. GLP-1 es el nombre de una de las incretinas, ¿tá? Bueno, entonces disminuyen la glicemia postprandial, o sea, la glicemia después de las comidas, y disminuyen la producción hepática de glucosa también. Estos son más raros, son nuevos, pero no han tenido... Ay, perdón que no había visto. Secretagogos sí es lo mismo que insulinos secretores. Los fármacos vía oral. Bueno, los fármacos vía oral fueron los que mencioné, chiquilines. Dijimos, las sulfonilureas son las primeras, ¿no? Después vimos las primas hermanas que no se usan mucho, las meglitinidas. ¿Ah? Esos son secretagogos de insulina. Después vimos los insulinos sensibilizadores. Y ahí pusimos a la metformina y a las glitazonas. ¿Tá? La rosiglitazona, la pioglitazona, ¿tá?, que actúan no directamente sobre el páncreas, sino sobre los otros órganos blancos, ¿tá?, que son hígado, músculo y tejido adiposo. Después vimos los potenciadores de las incretinas, que son esos fármacos que inhiben la degradación de incretinas, ¿tá? Y ahí estaban estos que estaban acá. ¿Tá? Las gliptinas, sitagliptina, linagliptina, saxagliptina y vildagliptina, ¿tá? Esos lo que hacen es
promover que los niveles de incretina se mantengan altos por más tiempo, y las incretinas tienen la capacidad de, en el páncreas, estimular la liberación de insulina, y en el sistema nervioso, inhibir la sensación de hambre. Entonces, por dos lados, ¿sí?, mejoran los niveles de glucosa. Una, porque el paciente come menos, y otra, porque a la larga promueven la liberación de insulina por parte del páncreas. ¿Hasta ahí vamos? Escucho sus comentarios por el chat. Perfecto. Ah, y alguien había preguntado qué era postprandial después de las comidas. Ya lo había aclarado, pero por las dudas, muy bien que se contesten entre ustedes todo lo que ya saben. Precioso. Bueno, seguimos. Los incretina miméticos, le decía. Bueno, cuando se conoció que había estas sustancias que se llamaban incretinas, a alguien se le ocurrió que podían haber fármacos de este estilo. Y en una investigación que a esta altura ya me olvidé, pero que involucra un dragón, o sea, un reptil que tiene una saliva que vive, o sea, una saliva que vive, no, el dragón vive en un desierto en Estados Unidos, no sé cómo alguien terminó dando con que en la saliva de ese reptil había activos que mataban a sus presas, ¿no? Mataban a la presa del dragón porque le producían hipoglicemia. O sea, el dragón los mordía, ¿sí? Y los bichos se terminaban muriendo porque esa sustancia que estaba en su saliva y que le entraba por la herida le causaba una hipoglicemia a la presa. ¿Tá? Y de ahí se desarrollaron varios fármacos, hay algunos que están en estudios. El que está presente en nuestro mercado es la lixisenatida, que es una molécula que imita la acción de las incretinas sobre el páncreas. Por eso se llama mimético, de mimetizar, de emular, de imitar. ¿Qué sucede? Al igual que las incretinas, son péptidos y por lo tanto no se pueden dar por vía oral. Hay que inyectarlos. Entonces, como el paciente diabético tipo 2 no es muy afín todavía a inyectarse, porque bueno, inyectarse para él es como, ¿no?, pasar como a la dependencia de la insulina, no sé cuánto éxito puede tener este tipo de fármacos, pero está disponible. Entonces, es una incretina mimético, es como si fuera él una incretina. ¿Qué tiene de positivo? Y bueno, que en realidad, como es un desarrollo farmacéutico, es mucho menos sensible a la degradación de la DPP4 y por lo tanto tiene una duración de acción muchísimo más larga que las incretinas que nosotros secretamos de forma endógena. Pero bueno, es un nuevo fármaco, está bueno que ustedes sepan que hay otras cosas nuevas, pero obviamente no está dentro de los más usados. Este, que les voy a decir ahora, la empaglifosina, que es un inhibidor del transportador de glucosa a nivel renal. ¿Se acuerdan cuando ayer yo les dije que uno de los primeros síntomas, ¿sí?, que ve el paciente con un estadio como prediabético es que orina mucho? ¿Se acuerdan que les dije por qué orina mucho? Y bueno, orina mucho porque la cantidad de glucosa que tiene en sangre se filtra a nivel renal, y eso actúa de diurético osmótico. Una cosa que hay que reconocer es, ¿qué glucosa se filtra? Porque si en realidad la glucosa es un combustible para nuestro organismo, nos da energía, no es que el organismo deje salir toda la glucosa, no. El riñón, hay una cantidad de glucosa que cuando la detecta en orina, la reabsorbe a través de este transportador. ¿Qué sucede? Esa reabsorción tiene un techo, tiene un tope. Entonces, cuando llega el momento en que ya el tope está totalmente, ¿no?, o sea, llegamos a ese tope, estamos en los máximos niveles de reabsorción,
entonces el organismo deja salir el resto de la glucosa. Pero eso que reabsorbemos es muy importante, porque para el organismo la glucosa es muy importante. Entonces a alguien se le ocurrió que una de las formas de promover, ¿sí?, el bajar la glicemia era inhibir de forma competitiva, o mejor dicho, inhibir, de forma competitiva y reversible es algo que consiguió este fármaco, pero quizás no todos, pero es inhibir ese transportador. Entonces no dejamos que la glucosa vuelva a ingresar. ¿Qué sucede con este tipo de fármacos? Bueno, la glucosa no se reabsorbe a nivel del riñón, pero en realidad la glucosa ya estuvo haciendo destrozos, si estuvo alta, a nivel del resto del organismo. Entonces no queda demasiado claro cuál podría ser la utilidad de impedir la reabsorción de glucosa, ¿no? Porque en realidad, si yo tengo los niveles ya altos, los tuve altos en circulación, todos los daños que puede producir a nivel de los vasos, del riñón, de los nervios, del aparato cardiovascular, del sistema nervioso central, ya están hechos. Lo único que estoy haciendo es tratando de que la glucosa no vuelva como a entrar por el riñón. Pero bueno, ahora vamos a ver que además, como no deja que se reabsorba glucosa, provoca gran diuresis, y al provocar gran diuresis, promueve la gran salida de iones, de calcio, de magnesio, y eso, por ejemplo, afecta a toda la parte ósea, ¿sí? Entonces, es un fármaco que, bueno, está un poco cuestionado. Por la parte de gran pérdida de agua y de iones, es que tiene ahora, hoy en día, otro uso a nivel cardiovascular, en insuficiencia cardíaca y en otras patologías cardiovasculares. ¿Está? Bueno, esto lo discutimos ayer. ¿Está? Los grandes efectos adversos, chiquilines, que ustedes se tienen que acordar de los tratamientos orales. ¿Está? Cualquiera que produzca secreción de insulina, ¿tá?, de forma directa sobre el páncreas, puede tener riesgo de hipoglicemia. Entonces ahí tenemos a las meglitinidas, que se usan poco, pero tenemos a las sulfonilureas, en el cuadro número 1 donde dice glucosa para abajo. ¿Tá? Estos son tratamientos orales, entonces acá no está incluida la insulina, pero la insulina, acuérdense que es el principal efecto adverso, producir hipoglicemia. ¿Tá? Después, la metformina, el efecto adverso más común que produce es los problemas de náuseas, vómitos y diarreas al principio. ¿Tá? En general después, esos efectos adversos se dan, lo comentamos ayer, por cambios incluso en la flora intestinal que causa la metformina, y entonces esos trastornos tienden a desaparecer con el tiempo. Después, aquellos fármacos que aumentan el peso y que por lo tanto ya si el paciente tiene un índice de masa corporal elevado no se recomiendan, nuevamente tenemos a los dos que estimulan la secreción de insulina, que son las meglitinidas y las sulfonilureas, y les agregué, que ya se los había dicho cuando vimos las glitazonas, se llaman tiazolidina. Yo le digo glitazonas porque es una forma más corta, pero la rosi y la pioglitazona es lo mismo que decir tiazolidina. Esos tres grupos aumentan el peso, y entonces eso no está bueno en pacientes diabéticos tipo 2. ¿Está? La metformina, bueno, causa náuseas, como dijimos, y las glitazonas o tiazolidina causan riesgo de hepatotoxicidad también, pero acuérdense, súper importante, riesgo cardiovascular, que no estaba en ese cuadrito, pero yo se los agrego, porque la rosiglitazona se le prohibieron el comienzo de nuevos tratamientos a raíz de ese riesgo cardiovascular. Y los inhibidores de la DPP4, la vilagliptina, linagliptina, saxagliptina, esos traen riesgo de pancreatitis. Y los inhibidores del transportador de glucosa tienen riesgo de
osteoporosis, por lo que les decía recién, porque estimulan la pérdida de líquido y con ello se van iones, pero además, chiquilines, que la orina tenga azúcar promueve las infecciones. Y en las mujeres, obviamente, además de las infecciones urinarias, las infecciones vaginales. ¿Tá? Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Tá? En el mercado nuestro, además, sepan que ya existen combinaciones para que el paciente, en lugar de tener que tomar 2 comprimidos cuando lo hace vía oral, pueda tomarse uno que contenga más de un activo. ¿Ah? Y bueno, tratando de ver cómo hacer para tratar la hiperglicemia, bueno, ahí les queda como un raconto de todos los fármacos que hemos visto. ¿Ah? La idea es que recuerden eso, que la diabetes es no solamente la podemos definir como ese aumento de la glucosa, sino que es un síndrome porque está acompañado de regulaciones a nivel de todo el organismo, y que la idea es mejorar la calidad de vida y los años de vida del paciente, ¿tá? Tratando de que no llegue a esos estadios donde comienza a perder la visión, tiene dolores insoportables en miembros inferiores, ¿sí? Necesita un trasplante de riñón porque se deshizo el riñón, tiene un riesgo muy elevado de accidente cerebrovascular y ese tipo de cosas. ¿Ah? Así que con esto, ¿ah? Que es los objetivos, ¿tá? Terminaríamos esta que es la presentación de diabetes. ¿Alguna consulta hasta acá? Muy bien, Noelia, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con corticoides, que la tenía abierta, pero parece que no la tengo abierta. Bueno. Bueno, vamos a empezar hoy con el otro de los temas, ¿tá? Que es corticoides. Y un poco, chiquilines, para recordar algo que ustedes vieron el año pasado no, en el módulo, no, en el pasado no, en el anterior, en el módulo 2, que es el sistema endocrino, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema endocrino que incorpora no solamente a los órganos que actúan, ¿no?, como glándulas secretoras de hormonas, sino ustedes saben que incorporan a el sistema nervioso, y el sistema nervioso central. ¿Qué sucede con la diabetes, que también es una patología del sistema endocrino? El control de la secreción de su principal hormona, que es la insulina, no viene dado por estímulos del sistema nervioso, viene dado por la ingesta de comidas. ¿Tá? Entonces, por eso yo diabetes lo doy primero. Ahora nos vamos a meter con 3 sistemas, que son el sistema cortical, el sistema de hormonas sexuales y el sistema tiroideo, que tienen otro tipo de control. Un control que tiene que ver con las secreciones del hipotálamo, de la hipófisis, ¿tá? Y de subsecuentes glándulas. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que nosotros, ¿sí?, los niveles de insulina están supeditados, o sea, están controlados, ¿por qué? Por la ingesta de comidas. Entonces, en general, voy a tener, ¿tá?, secreciones de insulinas que pueden ser muy diferentes a lo largo de los días. Porque un día, si soy una persona que tiene una rutina, por decirlo así, poco como rutinaria, o sea, un día como a las 12 del mediodía y otro día como a las 2 de la tarde y otro día capaz que no como y ya hago una merienda cena, ¿tá?, mis niveles de insulina van a variar de acuerdo al momento que como. En cambio, cuando hablamos de estas hormonas que vamos a comenzar a tratar hoy,
el control de su liberación está dado por el ciclo día-noche, por ejemplo, en el caso de los corticoides y en el caso de las hormonas tiroideas, y en el caso de las hormonas sexuales, sobre todo en la mujer, por el ciclo sexual que tiene un promedio de 28 días. ¿tá? Entonces, no va a importar quizás tanto lo que tiene que ver con los estímulos externos, sino que lo que acá importa es el reloj interno. Hay una asignatura que se llama cronofarmacia, que la da Rosa, que es extremadamente interesante y que tiene que ver con eso, con nuestros relojes internos. ¿tá? Entonces, nuestro reloj interno en general comienza a disparar, ¿tá? Bueno, la parte del reloj en el núcleo supraquiasmático, ¿tá? Pero nosotros lo que vamos a tratar son como 3 grandes niveles en un principio y vamos a agregar después el de los órganos efectores. Nosotros siempre tenemos a lo largo del día la primera secreción de hormona que como vamos a decir, es como que la que despierta a estos ciclos, viene por parte del hipotálamo. ¿tá? Es el centro ¿tá? de la regulación a nivel endocrino. Luego viene la hipófisis, ¿tá? Y luego de la hipófisis, ¿tá? Las glándulas. O sea, el hipotálamo manda una señal que se llaman factores liberadores, porque son todas hormona liberadora de tal cosa, hormona liberadora de tal cosa. ¿tá? Llega a la hipófisis libera esa hormona, ¿no? O sea, si el hipotálamo liberó la hormona liberadora de corticotropina, ¿tá? Cuando esa hormona llega a la hipófisis, ¿qué va a liberar? La corticotropina. Tengo muchos choques. ¿Qué les pasó, chiquilines? Me cuentan porque veo que hay muchos mensajes. Ah, bien, bien. Espérenme un poquito, porque yo puse share y ustedes no están viendo nada. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Perfecto, muy bien. Vieron que es bueno tener el chat. Está. Igual, esta es la única diapo hasta ahora. ¿No? La anterior es esta. ¿Ah? Estaba empezando a hablar de esto. ¿Sí? Del hipotálamo. De que el hipotálamo libera factores liberadores de. ¿Sí? Entonces es lo que les decía, si es una hormona liberadora de corticotropina, bueno, cuando llega la hormona liberadora de corticotropina desde el hipotálamo hasta la hipófisis, obviamente la hipófisis, ¿a quién va a liberar? A la corticotropina, porque es la señal que le mandó el hipotálamo. La corticotropina va a tener su acción sobre ciertas glándulas. ¿tá? Y esas glándulas a su vez van a liberar hormonas que van a tener otros sitios de acción. ¿tá? Acá les queda algo similar específicamente con la tiroides, ¿no? El hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina. La hormona liberadora de tirotropina llega a la hipófisis. En la hipófisis, ¿quién se va a liberar? La tirotropina, que se llama TSH, la deben conocer. La TSH tiene acción sobre la tiroides. Y al tener acción sobre la tiroides, lo que termina es sobre la tiroides promoviendo la liberación de T3 y de T4, que son las hormonas tiroideas. ¿Está?
pasa habitualmente con esto es que hay siempre un feedback, ¿tá? Estas flechitas hacia arriba, ¿tá? ¿Por qué? Porque en el momento que se alcanzan los niveles adecuados de hormonas, ¿tá? Lo que hay es que darle señales a la hipófisis y al hipotálamo de que dejen de liberar a estas dos. Porque si no, ¿sí? Me lleno de esas hormonas. Bueno, hay patologías que se dan por eso. Porque ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación negativa no funciona y entonces estos siguen liberando señales y acá me estoy llenando de hormonas. ¿tá? Es lo que pasa, por ejemplo, a nivel del hipertiroidismo. Tengo hormonas tiroideas de más. ¿tá? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Seguimos. Entonces, chiquilines, ¿está? Hipotálamo, acá arriba, ¿está? Tienen una conexión directa, ¿está? Con la hipófisis, y la hipófisis se divide en dos grandes secciones que son la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene la capacidad de ya sintetizar dos grandes hormonas que son súper importantes, que son la vasopresina y la oxitocina. ¿tá? La vasopresina tiene que ver con toda la parte de reabsorción de agua a nivel renal, ¿tá? Y la oxitocina ustedes la van a ver con rosa, porque regula todo lo que tiene que ver con la contracción uterina durante el parto, ¿tá? Pero nosotros vamos a trabajar en tres grandes líneas de la parte que va por la adenohipófisis. La adenohipófisis ¿tá? va a liberar hormonas estimulantes de diferentes órganos. Nosotros nos vamos a concentrar en las corticales, las tiroideas y las sexuales. ¿Tá? Que son estas. Perdón, esta, aunque es de la mama, pero no es sexual. ¿tá? Esa es la prolactina. La parte de prolactina y de hormona de crecimiento, que son la GH y la LTH, esta no la vamos a ver nosotros. ¿tá? Nosotros vamos a ver estas tres. ¿Qué sucede cuando la adenohipófisis libera sus factores estimulantes? Bueno, esos factores estimulantes, si es un factor estimulante cortical, lo que hace es viajar hasta las suprarrenales y en las suprarrenales se producen los corticoides, ¿tá? Sobre todo cortisol. Cuando la hormona estimulante es la TSH, ¿tá? Lo que hace es viajar hasta la tiroides, ¿sí? Y en la tiroides se va a dar liberación de tiroxina, perdón, con X. Y cuando la hormona, ¿sí? Que se libera por parte de la adenohipófisis es hormona estimulante, ¿tá? La FSH, ¿tá? Y la LH también. En ese caso van a viajar hasta nuestras gónadas y van a estimular la liberación de hormonas sexuales. ¿tá? A su vez, tanto las hormonas que yo libero acá, o sea, el cortisol o la aldosterona, las hormonas que libero por parte de las tiroides, la tiroxina o la T3, la triiodotirosina, como las hormonas sexuales, ¿tá? Los estrógenos, los progestágenos y la testosterona, van a tener órganos donde ellos actúan. ¿tá? Entonces, siempre hay como diferentes niveles. ¿tá? En general, las patologías se encuentran adentro de estas glándulas. ¿tá? Cuando hay algún problema hormonal, las patologías pueden estar acá, pero a veces hay patologías que se encuentran acá, o sea, la adenohipófisis está funcionando mal, o hay a veces patologías en las cuales el hipotálamo es el que está funcionando mal. Cuanto más alto estoy,
bueno, ahí más problemillas puedo llegar a tener porque más sistemas pueden estar involucrados. ¿Está? ¿Qué tipo de hormonas ustedes vieron? Bueno, vimos las proteínas, como la que acabamos de ver en diabetes, la insulina, que son obviamente hormonas muy grandes que tienen su sitio de acción a nivel de la membrana, porque no pueden atravesar la membrana. ¿Ah? Las hormonas esteroidales, que tienen su base, su estructura es el colesterol, ¿ah? Que son hormonas muy lipófilas, ¿ah? Y ahí tenemos a los corticoides y a las hormonas sexuales, ¿ah? Y en ese caso su sitio de acción es a nivel nuclear, porque tiene la capacidad de atravesar la membrana. Y después tenemos hormonas que se conocen como hormonas aminoácidicas, que son muy pequeñitas. Pero que hay algunas, como la adrenalina, que nosotros no la vamos a ver, ustedes ya la han visto en la parte cardiovascular, que son hidrófilas, o sea, no pueden atravesar membrana, y las aminoácidicas como y las lipofílicas como la tiroxina, que sí van a atravesar membrana y tienen acción a nivel nuclear. ¿Ah? Bueno, corticoides. ¿A qué se los conoce como corticoides? Bueno, son hormonas que sintetiza la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿tá? Y su nombre viene de corti, de corteza, y oides, de esteroides, de su estructura. O sea, son hormonas sintetizadas en la corteza suprarrenal y con estructura esteroidal. O sea, son derivados del colesterol. ¿Está? Los corticoides, en su totalidad, intervienen en el control de muchísimos sistemas y funciones fisiológicas. ¿Tá? Metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos, respuesta inmune, la inflamación. ¿Tá? Entonces es súper importante que conozcamos que no solamente los corticoides se van a usar cuando hay algún problema puntual en las glándulas, ¿tá? En la corteza suprarrenal, sino que muchas veces se van a usar para patologías que no están directamente relacionadas con las glándulas suprarrenales. ¿Ah? ¿Cómo se clasifican los corticoides? Bueno, tiene una clasificación que tiene que ver con acción sobre el metabolismo de los carbohidratos, su potencia relativa para retener sodio y su acción antiinflamatoria. ¿Tá? Esas tres cosas son las que se tienen en cuenta para hablar de los dos grandes grupos de corticoides que existen. ¿Tá? ¿Qué son? Los glucocorticoides y los mineralocorticoides. ¿Tá? Los glucocorticoides, como su nombre lo dice, gluco viene de glucosa, o sea que se asocian con el metabolismo de los carbohidratos. Pero además son los que han mostrado un gran efecto antiinflamatorio. ¿Ah? O sea, son capaces de regular al sistema inmune. ¿Ah? Por otro lado, tenemos a los mineralocorticoides. ¿Tá? Los mineralocorticoides lo que regulan, ¿sí?, es el equilibrio de agua y el equilibrio de electrolitos. ¿Tá? ¿Qué sucede con conocer la acción de los minerales y de los glucocorticoides? Bueno, que entonces a nivel endógeno, ¿tá?, pudimos saber los dos grandes grupos que tenemos. El cortisol es un glucocorticoide, que incluso hoy en día es parte de formas farmacéuticas, ¿tá?, por su buena acción, sobre todo como antiinflamatorio, ¿tá? Mientras que la aldosterona, que ustedes ya la vieron mucho con Rosa, como mineralocorticoide, ¿sí?, no tiene acción como fármaco en sí, porque ustedes al revés vieron que la aldosterona podía llegar a ser
muy complicada cuando sus niveles estaban demasiado altos. ¿Ah? Entonces, corticoides endógenos tenemos dos tipos, y de esos dos tipos, los dos grandes representantes, el cortisol y la aldosterona. ¿Está? La síntesis y liberación de glucocorticoides, o sea, sobre todo el cortisol, se hace como se muestra acá a la izquierda. ¿Está? O sea, el hipotálamo da la señal para que se libere, ¿tá?, la hormona liberadora de corticotropina. Cuando esa señal llega a la adenohipófisis, la adenohipófisis libera corticotropina, ¿tá?, que se llama ACTH. Cuando la ACTH llega a las suprarrenales, ¿sí?, da la señal para que se libere cortisol. ¿Tá? Y el cortisol, ¿tá?, cuando llega a niveles adecuados, da la retroalimentación negativa que hace que se frene esta cascada. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? ¿Puede repetir? ¿Cómo no? Les decía, regulación de la síntesis y liberación de glucocorticoides, ¿está? Esto es importante, porque vamos a ver que los mineralos tienen otra regulación, pero los glucocorticoides se liberan así. El hipotálamo da la señal liberando hormona liberadora de corticotropina, se llama. ¿Ah? Esto no se los voy a preguntar, es para que entiendan, porque después cuando hay desbalances es importante. Cuando esa hormona liberadora de corticotropina llega a la adenohipófisis, ¿tá?, la adenohipófisis, ¿a quién libera? A la corticotropina, ¿no? Porque la señal que recibió fue liberar corticotropina. Bueno, la corticotropina se llama ACTH. La ACTH llega hasta las glándulas suprarrenales y promueve la liberación de cortisol. Esta cascada se da de forma positiva, ¿tá?, hasta que los niveles de cortisol son los adecuados, y en ese caso lo que sucede es que hay una retroalimentación negativa. O sea, los niveles de cortisol terminan diciendo, bueno, ya estoy en niveles suficientemente altos, deja de liberar estas hormonas. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, el cortisol no es que solamente se va a ir para ahí, después se va a ir a todo donde él actúa, que son muchos lugares. Estos chiquilines que les conté acá ocurre todos los días en nuestro organismo en la madrugada. ¿Por qué? Porque el cortisol es una de las hormonas que nosotros tenemos en altos niveles a primera hora de la mañana. Acompaña al sistema simpático en nuestro momento de alerta. Entonces, todos los días durante la madrugada se está dando esta señal hasta que en las primeras horas de la madrugada, tipo 5 y algo, 6 y algo de la mañana, el cortisol, ¿sí?, está en su momento pico del día. Es por eso que cuando a alguien le tienen que dar corticoides, le dicen que los tome a primera hora de la mañana, para acompañar el pico que se tendría que producir en nuestro sistema endógeno. ¿Está? ¿Qué sucede cuando una persona, ¿sí?, toma un corticoide exógeno? Bueno, esta cascada se ve totalmente frenada. ¿Por qué? Porque el corticoide que entra por fuera
siempre está en una gran concentración, entonces da siempre esta señal negativa. ¿Tá? Por eso después vamos a ver que cuando yo estoy durante mucho tiempo con un corticoide exógeno, estoy con una prednisona, por ejemplo, por mucho tiempo, con una dexametasona, por mucho tiempo, no puedo, ¿sí?, sacarla rápidamente de mi organismo. Tengo que irla sacando de a poco. ¿Para qué? Para que estas señales que estuvieron inhibidas por días o por semanas o por meses, se reinstauren de a poquito. Y este ciclo que se da todos los días se pueda dar de forma adecuada. ¿Ah? ¿Qué sucede con los glucocorticoides? Bueno, entonces, todos los días, a primera hora, los queremos en gran concentración porque ayudan al sistema simpático a todo lo que tiene que ver con la parte de estar alertas, comenzar el día, tener la energía suficiente en el cerebro y en los músculos, ¿no?, para pensar, para realizar todas las acciones que necesitemos, para estar, ¿no?, prontos y listos. Hay una excepción que son las situaciones de estrés. ¿Tá? Estrés, no solamente el estrés mental, que obviamente la parte de estrés, ¿sí?, incluido el mental, aumenta los niveles de cortisol, pero también hablamos de lesiones, de hemorragias, de infecciones graves, de cirugías. La hipoglicemia, por ejemplo, también aumenta los niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque los corticoides siempre tratan de volvernos a la hemostasia, o sea, a una situación como de equilibrio. Entonces, si yo estoy viendo que hay un lugar con una gran lesión, el corticoide, ¿tá?, va a tratar, ¿sí?, de frenar, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando uno tiene una gran lesión, una cirugía, una cantidad de cosas, el sistema inmune se pone alerta? Y ese alerta implica, ¿no?, la parte celular, la parte de anticuerpos y la parte de inflamación. Ahora, si yo no controlo eso y la inflamación se sistematiza, o sea, se vuelve generalizada, me puede llegar a matar, por ejemplo. Entonces, los corticoides están ahí como para meterle un freno, decirle al sistema inmune, está bien, estás protegiendo, pero protegés hasta acá, porque si no, a la larga podemos resultar extremadamente dañinos. Entonces se secretan para eso, para regular la hemostasia, que es el equilibrio. ¿Tá? Eso es en situaciones, ya les digo, estresantes para el organismo. Si no tenemos ese tipo de situaciones, la secreción de corticoides es de forma circadiana, o sea, a lo largo de un día con altos niveles en la mañana. ¿Tá? Bueno, acá, una cosa de las que les comentaba, que la corticotropina, la que es secretada por la hipófisis, entonces tiene una secreción circadiana, regulada por el ciclo día-noche, ¿tá?, y que a su vez, cuando los niveles de cortisol están altos, le dice a la hipófisis, deja de liberar ACTH. ¿Tá? Es el principal estímulo para la liberación de glucocorticoides, y esta hormona puede llegar a estar muy alta cuando hay ciertas enfermedades, como la de Addison o la de Cushing. ¿Tá? Y cuando ella está muy alta, la glándula suprarrenal se comienza a crecer, ¿tá?, lo cual tampoco está bueno. Los mineralocorticoides, gurises, como la aldosterona, no tienen una regulación circadiana en un principio. La principal regulación para la liberación de mineralocorticoides, que era la aldosterona, es la presión arterial. ¿Tá? Cuando, vamos acá abajo, ¿vieron que dice caída de la presión? Cuando los vasoreceptores renales, ¿tá?, perciben la caída de presión, se libera renina, se libera angiostensina. La angiostensina, actuando sobre las suprarrenales, promueven la liberación de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hacía? Retener sal y agua. Entonces, entre la acción de la aldosterona y de la angiostensina, que era vasoconstrictora, logramos aumentar los niveles de presión arterial. ¿Ah?
Entonces, a diferencia de los glucocorticoides que tienen una regulación día-noche, 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 los mineralocorticoides tienen una regulación que tiene que ver con cómo sensa la presión arterial nuestro riñón. ¿Cómo actúan los corticoides en general? ¿Tá? ¿Los mineralos o los glucos? Dijimos, son hormonas muy lipófilas y por lo tanto pueden atravesar membranas. Cuando los corticoides entran a la célula, se unen a sus receptores, que están inactivos acá, y luego de unirse a un receptor, se juntan con otro corticoide que se unió a un receptor, a su receptor. A esto se le llama dimerizarse, o sea, ponerse de a dos, y juntos van hasta el núcleo, se unen con diferentes zonas del ADN y ahí promueven, ¿tá?, la síntesis o inhiben la síntesis de proteínas y enzimas. ¿Tá? O sea, cuando la hormona se unió al receptor es que se da la activación y se los conoce, ¿tá?, entonces como factores a los receptores, ¿no? Factores de transcripción activados por ligando. O sea, los receptores están inactivos hasta que llegaron los corticoides y ahí se pueden unir al ADN y promover o inhibir la síntesis de enzimas y de proteínas. ¿Tá? Esto es a nivel muy chiquitito y no lo vamos a ver como tal. Lo que sí vamos a ver es qué acción tienen a nivel del organismo, qué es lo que afecta el cortisol, por ejemplo. Los glucocorticoides afectan el metabolismo de los glúcidos, eso era obvio porque de ahí viene su nombre, de los lípidos, de las proteínas, afectan el agua, el sistema nervioso central, el sistema inmune, los huesos y el músculo esquelético. ¿Tá? A nivel de los glúcidos, aumentan la glicemia. O sea que hay que tener cuidado cuando a un paciente se le da, ¿sí?, corticoides cuando el paciente es diabético. ¿Quiere decir que no se pueden dar? No, no están contraindicados. Pero hay que tener en cuenta que si por alguna razón yo necesito incluir un corticoide en la terapia de ese paciente, porque es lo único que puedo incluir, ¿tá?, entonces voy a poder ver que los niveles de glicemia se desajustan y en ese caso quizás voy a tener que reajustar la terapia para la diabetes. ¿Tá? Con los lípidos tienen la característica de que promueven, ¿sí?, los depósitos de lípidos, pero sobre todo los depósitos de lípidos en la parte superior del organismo, ¿tá?, en el torso, en la espalda, ¿tá?, en la cara. Obviamente, si mis niveles de corticoides son los normales y adecuados, no hay problema. Esto se ve exacerbado cuando recibo medicación para alguna patología que se trate con corticoides. ¿Tá? Entonces, vamos a seguir viendo de a poquito. Aumento de la glicemia. Los corticoides son protectores de los tejidos que necesitan glucosa para sobrevivir. Los dos grandes candidatos a esto son el cerebro y el corazón. ¿Tá? Entonces, ¿qué van a hacer? Aumentar la glicemia. ¿Para qué? Para que haya comida. ¿Tá? A nivel de la redistribución de grasa, como les decía hoy, tienen un efecto que es como diferente dependiendo de los adipocitos de los miembros o los adipocitos del tronco y de la cara. ¿Tá? En los adipocitos del tronco y de la cara, ¿tá?, actúan en conjunción con la insulina. ¿Y qué hacía la insulina en los adipocitos? Reservar lípidos. Entonces, ¿qué sucede con los adipocitos a nivel del tronco, de la espalda y de la cara? Bueno, crecen. El tejido adiposo se hace más grande. Tal es así que las personas cuando están en tratamiento con corticoides, se les dice que tienen cara de luna, espalda de búfalo. La cara de luna redondeada tiene que ver con los depósitos de grasas a nivel de las mejillas
Y la espalda de búfalo tiene que ver con una especie como de joroba que se comienza a formar a nivel de la espalda por el depósito de grasa. ¿A todos les tiene que pasar de la misma manera? No. Les pasa a muchos pacientes y por eso lo que se trata es de tratar a los pacientes con la menor dosis de corticoide posible. A nivel de los adipocitos de los miembros, ¿tá? En los miembros, en los brazos y en las piernas, ¿tá? No ocurre esto, ¿tá? Es al revés. Promueven que el tejido adiposo desaparezca. Entonces la persona queda como con un torso súper ancho arriba, ¿tá? Y con los miembros delgados. En hipertensión, ¿qué sucede? Tienden a trabajar en conjunto con el sistema adrenérgico. Y eso hace que puedan aumentar la presión arterial. Entonces, con la glicemia, ojo los diabéticos, con los niveles de presión arterial, ojo los que son hipertensos o tienen cualquier problema cardiovascular. Aumentan la secreción gástrica, ¿tá? Aumentan la secreción tienden a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, pero además inhiben la producción de mucus, protección, ¿no? Y entonces pueden llegar a producir úlceras. Inhiben la desgranulación de mastocitos y basófilos y disminuyen la histamina, y eso hace que sean muy buenos como en alergias, ¿tá? Porque su acción no son antihistamínicos, pero disminuyen la liberación de histaminas de mastocitos y basófilos. Entonces, en realidad, también son buenos para frenar las respuestas alérgicas, ¿tá? O sea que eso es una cosa positiva, vamos a decir, ¿tá? Pero es una de las consecuencias de los glucocorticoides. En la parte de los huesos hay que tener en cuenta que interfieren con la absorción de calcio y que promueven, ¿tá? Como la destrucción de hueso. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta eso cuando se le administra a niños, ¿tá? Entonces, los corticoides de forma sistémica, o sea, por vía oral en niños, están totalmente desaconsejados. Se tratan de utilizar los corticoides de forma local, como por ejemplo, como se realiza en asma. Y a su vez, hay que tener en cuenta en las mujeres en edad posmenopáusica, ¿tá? Que pueden agravar los cuadros de osteoporosis. ¿tá? Entonces es importante tenerlo en cuenta al momento de tratar un paciente. Como yo les digo, no es una contraindicación, es simplemente estar alerta para tratar de ver cómo se soluciona este problema. Disminuyen los linfocitos T. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran capaces de frenar al sistema inmune? Ustedes ya lo vieron en inmunosupresores, ¿se acuerdan? Que tienen la capacidad de actuar como inmunosupresores porque a su vez además inhiben la liberación de interleuquinas. ¿tá? O sea que hay que tener en cuenta que es súper importante para la terapia inmunosupresora de diferentes tipos. Y como efecto adverso a nivel del sistema nervioso central, hay que tener en cuenta que pueden causar cuadros de psicosis o de desregulación del humor. AC es anticuerpo, exactamente, la síntesis de anticuerpos. ¿Ah? Yo soy muy de las siglas, pero ustedes pregúntenme, digo, no me molesta que me pregunten, no se queden con las dudas de las siglas. Yo porque a veces acorto todo. Bueno, entonces, los efectos adversos los tienen aquí, ¿está? ¿Cuándo se dan estos efectos adversos? Obviamente, cuando nuestros niveles son los fisiológicamente saludables, no nos pasa todo esto, porque en realidad los corticoides están para protegernos en muchos sentidos, ¿está? El problema es, o cuando hay patologías
en las cuales está exacerbada la síntesis, hay una hiperfunción, ¿tá? O cuando, ¿tá?, hay una terapia de forma crónica con corticoides, como puede ser cuando el paciente es trasplantado, pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿tá?, en pacientes que cursan, por ejemplo, enfermedades con un alto nivel de inflamación, la artrosis o la artritis, ¿tá? Entonces, en ese caso, los pacientes están en una terapia crónica, que es la que necesitan recibir, ¿tá?, pero a veces se ven enfrentados a este tipo de efecto adverso, ¿tá? Bueno, acá dice que los niños tienen bajo crecimiento, glaucoma, ¿tá? Bueno, redistribución de la grasa corporal, osteoporosis, como son inmunosupresores, nos hacen estar con mayor riesgo de infección, ¿tá? Aumento del cabello, hirsutismo, ¿tá? Aumento del apetito, problemas emocionales desde el punto de vista de lo que yo les decía, como cambios de humor, euforia, depresión, ¿tá? Con el aumento de la secreción gástrica puede haber una úlcera péptica, ¿tá? Aumento de la presión arterial, retención, por ejemplo, a veces de líquidos a nivel de las manos, y bueno, en este caso habla del calcio, que no lo mencionamos porque si no, si sigo mencionando todas estas cosas, después todos van a decir que más o menos los corticoides son el diablo. Los corticoides, en realidad, los glucocorticoides son fármacos que son excelentes, tienen un perfil de efectos adversos no muy lindo, pero por eso hay que tratar de manejarlos de la mejor manera posible y cuidando a los pacientes de los... no son medicamentos controlados, no. Pero es uno de esos medicamentos que uno recomienda en los cuales no haya automedicación. ¿Se acuerdan hace poco cuando salió con esto del COVID, de que la dexametasona podía llegar a ser buena para el COVID? Que en realidad o sea, ese es el titular, ¿no? No tenía nada que ver, ¿no? No es que la dexametasona podía ser buena. Lo que pasa que en pacientes graves por COVID podían estar aumentados los riesgos de un sistema inmune totalmente descontrolado. Entonces, los glucocorticoides, como yo les acababa de contar, ¿sí?, tienden a frenar al sistema inmune, porque si el sistema inmune yo no lo freno, resulta tan dañino que puede matar al paciente. Bueno, una de las cosas que a nosotros nos surgió como miedo después de esos titulares es que la gente comenzara a tomar dexametasona porque sí, porque me iba a hacer bien contra el COVID, cuando en realidad no era eso lo que decía el estudio. Lo que pasa es que a veces acortan tanto el titular y no explican qué es lo que pasa. Entonces imagínense una gran población automedicándose con dexametasona y teniendo todos estos tipos de problemas. ¿Ah? Por eso es súper importante lo de conocer cuáles son los efectos adversos. ¿Ah? Porque para una persona que quizás ni siquiera tenía COVID, pero ya tiene problemas gastrointestinales, capaz que tiene una úlcera y termina con sangrado y termina dentro de un hospital aislado, porque encima en ese momento ni siquiera se podía dejar entrar a los visitantes, simplemente porque tomó un medicamento que no necesitaba. Ni que hablar de todos los problemas cardiovasculares, ¿no?, que le puede llegar a traer. ¿Ah? Pero no son controlados. Lo que sí se recomienda es que si uno los va a usar, sea por la prescripción de un médico. Y espero que les haya quedado claro a todos de por qué, después de ver esto. Bueno, esos son los glucocorticoides, ¿tá? Los mineralocorticoides, la aldosterona, sobre todo tiene acción a nivel renal. Vieron que los glucocorticoides tienen acción a nivel de muchas partes del organismo. La aldosterona, sobre todo, muy localizada al riñón. Las consecuencias de la retención de agua y de electrolitos que provoca son la hipertensión y que haya, ¿sí?, pérdida de calcio y de potasio. ¿Ah? ¿Qué glucocorticoides existen en el mercado? Bueno, el cortisol, como yo les decía, alcalosis quiere decir que te aumenta el pH de la sangre. Es un pH básico. ¿Ustedes se acuerdan que la sangre tiene un pH que está establecido
en una variación muy pequeña. Entonces, no está bueno ni que tengas alcalosis ni acidosis. O sea, ni que tu pH sea ácido, ni que tu alcalosis, perdón, ni que tu pH sea básico, ni que tu pH sea ácido. ¿Tá? Bueno, la aldosterona te puede producir una alcalosis. ¿Tá? Viene de álcali. No sé si se acuerdan de cuarto de liceo, álcalis eran las sustancias básicas. Bueno, a ver que hay alguien, otra persona acá en el chat. Bien. Cortisol, entonces, el cortisol, que además de ser el que nosotros sintetizamos, hay medicamentos con cortisol. ¿Cuál es el problema? Que tiene una biodisponibilidad, BD, biodisponibilidad baja y variable, ¿tá? Y que tiene una gran eliminación por metabolismo hepático. ¿Tá? Entonces, el cortisol hoy en día disponible se da o vía IV o intramuscular. ¿Tá? No hay cortisol para administración oral porque no tendría sentido, sería muy poco lo que nos ingresaría. Entonces, ¿qué se hizo por parte de la industria? Sintetizar glucocorticoides. ¿Para qué? Para mejorar la biodisponibilidad, ¿tá? Para que tengan menor metabolismo, ¿sí? Y para que además podamos tener otro tipo de administración, ¿tá? El cortisol creo que también hay cremas con cortisol, no me acuerdo. Pero si no es con cortisol es capaz que con cortisona, que es su hermana. Múltiples vías de administración. Entonces, son fármacos, UPP es unión a proteínas plasmáticas, chiquilines. ¿Se olvidaron de todos los conceptos del módulo 2? Muy bien que alguien no se olvidó porque ya contestó en el chat. Pero bueno, ni lo mencioné porque no es de lo más relevante la UPP. Pero digo, son cosas que hacían que el cortisol no estuviera muy bueno para usarlo, entonces se comenzaron a hacer la síntesis de corticoides sintéticos. Y ahí vinieron una gran cantidad que aparecen acá. La forma de administración de los corticoides, entonces, puede ser intramuscular, IV, en aerosol, ¿tá? Van a ver con rosa toda la parte de corticoides en asma, ¿tá? Por vía tópica también, ¿sí? Y una de las cosas que se trata, sobre todo cuando la administración del corticoide va a ser de forma crónica, es que la administración sea local. ¿No? Entonces, por eso, a las personas que les hacen tratamientos crónicos como preventivo del asma, la fluticasona se la dan en puff y no le dan fluticasona vía oral, que era lo que yo les decía, por ejemplo, hasta hace, bueno, capaz que no tan pocos años, pero en algún momento a los niños con asma le daban corticoides orales de forma crónica. Después empezaron a ver todas las consecuencias de esa administración. Entonces, se trata de que siempre sea, en la medida de lo posible, de forma local. ¿Tá? Obviamente, si yo tengo un cuadro alérgico grave y un paciente que entra en una sala de emergencias, no, le voy a dar un IV o un IM, porque necesito sacarlo de ese cuadro. ¿Tá? Pero en la cronicidad trato de que sea de forma local. ¿Tá? Para tratar diferentes, además, patologías, los corticoides se asocian, ¿sí?, a otros fármacos. Por ejemplo, hay presentaciones en cremas y en ungüentos que están asociados con antibióticos o con antimicóticos. Están asociados con beta-2 agonistas en el asma, como el salbutamol o el salmeterol. Ay, chiquillos, si ustedes me preguntan por marcas comerciales, no tengo ni la más pálida idea. No sé qué es el Lordex. ¿Qué tiene? ¿Loratadina y dexametasona? ¿De ahí su nombre? Está, bueno, por eso. No, si es loratadina sola, es un antihistamínico.
Si tiene loratadina y dexametasona, yo, por ejemplo, a una persona nunca le recomendaría que se automedicara, o sea, o se medicara con dexametasona de forma crónica, a no ser que tenga una alergia, que sea una cuestión que el alergólogo le haya dicho que la única forma de controlarla es con corticoides. ¿Tá? Por eso digo, yo no me voy a meter en el campo médico. Lo que yo les digo es, hay antihistamínicos que no están pensados para que una persona esté 3 meses con un antihistamínico. Capaz que te lo dan por una semana cuando tenés empujes de alergia. Entonces, ahora después vamos a ver cómo, si lo tomo una semana, cómo después lo tengo que quitar. ¿Ah? Entonces, siempre en corticoides, tratamiento local. Y si es tratamiento oral, la menor cantidad posible. Ahora, les voy a poner el ejemplo de los trasplantados renales. Los trasplantados renales van a tener corticoides por el resto de su vida. ¿Pero por qué? Porque es la única forma de que mantengan su trasplante. Entonces, en la balanza riesgo-beneficio, y bueno, el nefrólogo dice, yo le tengo que dar y tratar de controlar de la mejor manera posible los efectos adversos de los corticoides. ¿Tá? Eso es lo importante. Saber los efectos adversos para poderlos controlar. Los corticoides no tienen una contraindicación tan fuerte como tal. Ahora, siempre que puedo, que sea de forma local. Y si es de forma sistémica, siempre que puedo, el periodo más corto posible. ¿Tá? A mí me pasa, mi hija sufre de broncoespasmo y en algún momento usaba prednisolona vía oral, pero bueno, por 3 días. Entonces, yo estoy segura ahí que, bueno, la usa por el menor tiempo posible. ¿Entienden? O sea, no salgan ahora en este momento a darle como con un caño los corticoides, no. Hay formas farmacéuticas orales que están pensadas de acuerdo a los usos o para el menor tiempo posible si es necesario, o para el resto de la vida, como yo les digo, los corticoides para los trasplantados renales no son opcionales, son para siempre. ¿Ah? Me dejaste con la duda, ¿el Lordex tiene loratadina y dexametasona o solamente loratadina? Tiene ambas, perfecto. ¿Tá? Entonces, asumo yo, ¿tá?, que será, o sea, te van a mandar eso cuando no te pudieron controlar la alergia solamente con la loratadina, o sea, no se lo van a mandar a todos los pacientes, ¿tá? Y en el caso, ¿tá?, de que ustedes trabajaran, por ejemplo, en una farmacia comunitaria y la gente tiene acceso al Lordex, que lo puede comprar sin receta, es parte de, muchas veces, de los consejos que se pueden dar. No que ustedes los puedan dar porque a ustedes se les cante, sino que se puede hablar con el químico de la farmacia y ver de que es un consejo súper, súper importante que el paciente use esa medicación por el menor tiempo posible para evitar los efectos adversos del uso crónico de dexametasona. ¿Ah? Bueno. Asociaciones. Opa. Se me pierde el cursor un poquito. Bueno, ¿qué es el farmacéutico? El farmacéutico que trabaja en la farmacia, el químico farmacéutico, el idóneo o el auxiliar de farmacia. Bueno, eso, te tomaste 2 pastillas y ya te sentiste el alivio, perfecto. Bueno, está. No, sí, exactamente. Uno no. Recomendar medicamentos, bueno, digo, no puedo hablar de muchas cosas acá porque quedo grabada y después me van a dejar escrachada en las redes. Lo que yo les digo, chiquilines, es eso, es criterio. Te tomaste 2 pastillas, se te alivió la alergia, es porque capaz que necesitabas solo eso, ¿entendés? Entonces, por 2 días o por 2 pastillas que te tomes, no te va a pasar todo este tipo de cosas. ¿Ah? Pero hay que saber que sí, capaz que tomás una semana y bueno, alguna de estas cosas puede empezar a suceder y entonces tenés que estar atento. ¿Ah? Bueno, estoy bien. El mineralocorticoide que hay en el mercado no es la aldosterona, es la fludrocortisona,
¿tá? Que muchas veces se usa en aquellos pacientes en los cuales hay un problema de poca síntesis de aldosterona a nivel endógeno. ¿Tá? Es muy poca la salida de este medicamento. Bueno, ¿cuándo se usan los corticoides, chiquilines? Bien. Terapia sustitutiva, ¿tá? Si las suprarrenales no llegan a estar funcionando bien y yo no sintetizo corticoides, bueno, obviamente voy a tener que agregar corticoides desde afuera. Pero en general, el uso de los corticoides viene más por todo este lado que está acá, ¿tá? O sea, por la parte antiinflamatoria, por la parte como inmunosupresores, como antineoplásicos, o sea, para la parte de cáncer, en ciertos cánceres específicos, y por sus propiedades de desgranulación de mastocitos y basófilos, que ahí es donde acompañan, como le pasó a la compañera, a la loratadina en procesos de alergia. ¿Tá? Propiedades antiinflamatorias. Bueno, fueron los primeros antiinflamatorios que se conocieron, ¿tá? Y son excelentes antiinflamatorios. ¿Ah? Son muy buenos antiinflamatorios. Entonces, en enfermedades crónicas como la artritis, la enfermedad de Crohn, que cursan con inflamación, muchas veces se usan. ¿Qué se les recomienda a veces a los pacientes para no hacerlo tan crónico? Cuando estas enfermedades, a veces que son autoinmunes, algunas de ellas, tienen empujes. Entonces el paciente muchas veces lo que puede hacer es como controlar, ¿sí?, las dosis que recibe de los fármacos. Pero acá, por ejemplo, son enfermedades que lo van a recibir de forma crónica si el médico tratante decide que es crónico. O sea que van a tener que tratar de lidiar con los efectos adversos de alguna otra forma. De sus propiedades antiinflamatorias es que nace el nombre de los AINE. ¿Saben lo que son los AINES? Asumo yo, algunos deben saber. Antiinflamatorios no esteroideos. Estos los van a dar ahora en el módulo 4, pero más adelante con Natalia, cuando den medicación para el dolor. Entonces, estos que tenemos acá, los corticoides, son los antiinflamatorios esteroideos, porque dijimos que su estructura provenía del colesterol. Mientras que los AINES tienen otras estructuras y bueno, también tienen otros efectos adversos con los que hay que lidiar, ¿tá? Pero bueno, por sus propiedades antiinflamatorias entonces son muy utilizados. Hay inflamatorios sistémicos, ¿tá?, con estos corticoides, algunos asociados a AINES como el piroxicam o la indometacina, tópicos, ¿tá?, asociados a su vez a antibióticos, ¿tá?, y también hay antiinflamatorios oftálmicos, ¿tá?, también asociados a antibióticos, ¿tá? En este caso, sobre todo, lo que se está viendo es la parte de que si esa inflamación está asociada con un proceso infeccioso, ya sea fúngico o bacteriano, ¿tá? Bueno, entonces, en realidad, además de dar el corticoide, lo que tengo que dar es algo para matar el agente que está produciendo la infección, ¿tá? Por sus propiedades inmunosupresoras, ¿se acuerdan que les dije? Los corticoides son los que pueden frenar al sistema inmune. Tienen, ¿no?, muchas acciones para frenarlo y tienen dos grandes usos como inmunosupresores, que son en trasplante y en enfermedades autoinmunes, ¿tá? En trasplantes, ¿tá?, se usan de dos tipos. En tratamiento crónico vía oral con prednisona, ¿tá?, o tratamiento IV cuando hay rechazo de metilprednisolona, ¿tá? Son los fármacos que cuando el sistema inmune se activó, son los que son capaces de frenarlo, ¿tá? Porque el sistema inmune activado, o sea, si yo lo tengo a raya, ¿tá?, bueno, es difícil, pero bueno, por lo menos lo tengo a raya. Pero una vez que se activa, ¿tá?, el bolo de metilprednisolona
dicho por el cuerpo médico, los nefrólogos, es como algo muy importante, porque es el que es capaz de cortar con esa activación y frenar el daño que el sistema inmune activado puede hacer contra el riñón. ¿Está? Y en las enfermedades autoinmunes, en general también se usa prednisona, ¿tá? Y piensen que ahí en realidad el sistema inmune está activado de una forma errónea, está reconociendo a partes de nuestro propio organismo como si fueran de otro, y entonces las ataca. ¿Tá? Como antineoplásicos, chiquilines. Antineoplásicos, o sea, en cáncer. ¿Pero en qué tipo de cáncer? Bueno, en aquellos cánceres en los que hay asociación del sistema linfático. Algo que no tiene nada que ver. Precioso, muy bien. Entonces, los ganglios linfáticos, ¿tá? Donde hay, ¿no? Hay toda una parte de linfocitos y está todo el sistema inmune, ¿tá? Los corticoides tienen la capacidad de inducir apoptosis, o sea, destrucción celular y atrofia. Entonces, en leucemias o en linfomas, donde el centro de la neoplasia está teniendo lugar, los corticoides son capaces de aportar a esa frenada y a esa destrucción de este sistema que está con este proceso cancerígeno. ¿Tá? Además, obviamente, de tratamiento con corticoides, se puede usar radioterapia. ¿Tá? Además, la dexametasona ha probado ser excelente en otro tipo de cánceres, pero no porque actúe sobre el cáncer en sí mismo, sobre el tumor en sí mismo, pero se usa mucho en las intervenciones de tumores a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de disminuir el edema relacionado con las neoplasias del cerebro y de la médula espinal. Entonces, cuando hay intervenciones por neoplasias en estos niveles, se pone como coadyuvante a la dexametasona para mejorar los tiempos de respuesta, de mejoría del paciente, ¿sí? Porque ayuda a disminuir el edema. O sea, muchas veces cuando hay operaciones a nivel cerebral, la injuria, la lesión que se le hace al cerebro hace que el cerebro retenga agua, se edematice. Y eso es bastante complicado para la recuperación. Entonces la dexametasona mejora esto. Bien. Propiedades sobre mastocitos y basófilos. Bueno, como les decía, en la parte de alergias y de asma, porque disminuyen la cascada inflamatoria, porque disminuyen la hiperreactividad de los estímulos, y a veces se usan solos. Hay presentaciones, por ejemplo, de fluticasona sola, pero también muchas veces se pueden utilizar en conjunto con los beta-adrenérgicos para mejorar su respuesta. ¿Está? Los efectos adversos ya los vimos, ¿tá? Les quedan acá para recordarlos porque son importantes, porque es importante que el paciente sepa todo lo que le puede traer aparejado, pero conocer no significa interrumpir. Conocer quiere decir estar atento. Si el médico considera que el tratamiento debe ser crónico, bueno, que así sea, ¿tá? Pero hay que estar atento a que le puede aparecer todo esto, ¿tá? Una de las cosas súper importantes, esperen que lo quiero, no, porque no sabía si lo había puesto, es esta parte de acá arriba, Ulises. ¿Se acuerdan cuando les dije hoy que cuando yo ponía los corticoides desde afuera, mis glándulas dejaban de liberarlos? Bueno, eso es súper importante entenderlo. Cuando yo estoy por 5 días con una terapia con corticoides, y por lo que sea, porque el médico no me dice son 5 días y después interrumpís, al interrumpirlo, no puedo dejar de tomarlo de un día para otro. Tengo que hacer algo parecido a lo que se hace con los beta bloqueantes, que se llama un destete. ¿Por qué? Porque durante todos esos días que yo a mi organismo
le di los corticoides desde afuera, mi organismo dejó de sintetizar los endógenos. Y no es como que una llave de luz que prendo y apago y mañana estoy sintetizando de nuevo precioso. No. Entonces, ¿qué hago yo para que el organismo se dé cuenta que nuevamente él es el que se tiene que poner a hacer esto? Bueno, lo que hago es, le doy mañana la mitad de la dosis que le había dado el primer día, capaz que pasado también la mitad de la dosis, al siguiente día le doy un cuarto y los voy sacando de a poquito. Entonces, capaz que estoy 5 días con tratamiento y después estoy 5 días más o 4 días más bajando la dosis de a poco. Eso es extremadamente importante. ¿Está? El síndrome de Cushing, que está acá en esta parte de los glucocorticoides, ¿sí? Lo voy a explicar ahora, ¿está? Que es cuando tenemos una patología de la corteza renal, pero es al revés. En lugar de faltarnos los glucocorticoides, los tenemos en exceso. Y al tenerlos en exceso, ¿qué vemos? Los efectos del exceso, que habíamos dicho que eran, que a todo esto se llama síndrome de Cushing, redistribución de la grasa, hiperglicemia, glucosa en orina, osteoporosis, hipertensión, hipernatremia, o sea, sodio alto, hipopotasemia, potasio bajo. ¿Tá? Debilidad en los músculos y en los huesos, piel fina, ¿tá? Y lo que les decía acá, cara de luna, espalda de búfalo. ¿Tá? Ni que hablar sobre la parte de que la hipertensión que esto tiene hace que haya un agrandamiento del ventrículo izquierdo porque hay un trabajo exacerbado del corazón durante los niveles muy, muy altos de corticoides. ¿Está? Para tratar esto, que vendría a ser lo opuesto de lo que veníamos recién, ¿no? O sea, antes le dábamos corticoides a alguien, ahora es al revés, querríamos sacarle estos corticoides que tienen exceso la persona porque los produce en exceso, ¿sí? Bueno, el tratamiento es la extirpación quirúrgica y fármacos inhibidores de la síntesis. Lo que pasa que no son muy, muy específicos, digo, se los dejo acá, pero realmente ni siquiera los pregunto. Así que ya sé que me lo van a poner. Cecilia dijo que no va a preguntar la diapo tal cosa, pero es para que sepan que existe, sobre todo más porque la mayor parte de los tratamientos acá son quirúrgicos, o sea, hay que resectar parte de la suprarrenal. ¿Tá? La otra hiperfunción que se puede ver es por aldosterismo, o sea, la hormona que está aumentada es la aldosterona, nuevamente, ¿tá? El tratamiento más efectivo es la extirpación quirúrgica y mientras no se puede utilizar la espironolactona, ¿se acuerdan? Que era un antagonista de los receptores de aldosterona, que ya lo vieron, también se puede llegar a usar amiloride. ¿Está? Bueno, chiquilines, con esto hemos terminado. ¡Qué precioso! ¿Alguno tiene duda? Sí, diurético ahorrador de potasio. Los dos, amiloride y aldosterona. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuándo las clases en YouTube? En breve. Espero entre hoy o mañana. Capaz que subo las 3 de esta semana. Las 3, las 2 ya a esta altura. Mañana no, creo que hoy. Pero déjenme ver un poquitín algo.